Buenas tardes y bienvenidos todos al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz y a esta segunda conferencia dentro del ciclo 3 experiencias necesarias en torno a una arquitectura sostenible. En primer lugar, quisiera reiterar nuestro agradecimiento al Área de Transición Ecológica y Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Cádiz por el marco de colaboración que hace posible esta iniciativa por tercer año consecutivo. Tendrá lugar hoy, por tanto, la segunda de las 3 experiencias de este ciclo de conferencias. Experiencias que nos gustaría recordar que ya nos trajeron a Cádiz hace ahora 2 años a Carla Soliver, Peris Toral, Bosch Capdaferro y el año pasado a Roger Tudó de H Arquitectas, Claudia Aguiló de Datae y a Guillermo Sevillano de Suma Arquitectura. Como hemos comentado en otras ocasiones, la temática de estos ciclos forma parte de una apuesta por una arquitectura comprometida y, por tanto, esa es la razón por la que muchas de nuestras actividades culturales, de formación y profesionales, como ya sabéis, giran alrededor de este tema. Las 3 experiencias que en esta ocasión hemos elegido giran en torno a TED Arquitectos, Jaume Mayola e Irene Pérez la semana pasada, a Emiliano López y Mónica Rivera hoy y a Aulets Arquitectas, Francisco Cifuentes, la semana que viene, quienes comparten un mismo convencimiento muy presente en esta generación de arquitectos de encontrar su propio camino y explorar la arquitectura que la sociedad actual demanda. Son arquitecturas estas que están lejos de ser ejemplos aislados, son más bien una mirada al futuro, una respuesta a las ya exigencias de descarbonización que tiene el sector. Pero sobre todo son también un ejemplo de reflexión para todos nosotros sobre el camino a seguir. Y es que la recuperación de la capacidad productiva del territorio, de sus recursos, de las limitaciones que impone, se refleja en una arquitectura que no es sino también la construcción de ese territorio mediante un necesario cambio de modelo productivo. En definitiva, estamos viendo ejemplos de nuevas maneras de entender la arquitectura y, asimismo, de una responsabilidad social en este cambio. La conferencia de hoy, 3 proyectos de piedra, madera y corcho del estudio Emiliano López y Mónica Rivera, arquitectos, estará a cargo del primero. Emiliano López Matas es cofundador y codirector junto a Mónica Rivera del estudio con sede en Barcelona, fundado en 2001. Ha desarrollado gran parte de su trayectoria a través de concursos de obra pública, así como de encargos privados cuidadosamente seleccionados. Sus proyectos, de todo tipo y escala, abarcan desde viviendas públicas urbanas a viviendas particulares, escuelas, hoteles y consultorías urbanas, firmando una trayectoria ampliamente reconocida y publicada tanto a nivel nacional como internacional, en la que comenzaron a combinar la práctica con la docencia y la investigación académica. En concreto, han impartido conferencias en instituciones del prestigio del Real Institute of British Architects, RIBA, la Hochschule für Architektur de Basilea o las universidades de Columbia y Harvard, y su obra ha sido expuesta en espacios internacionales de la importancia de la Cité de la Arquitectura de Patrimoine de París, el Design Hub de Barcelona, la Bienal de Arquitectura de Venecia, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura o la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Emiliano es arquitecto por la Escuela de Arquitectura del Vallés y doctor arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y además máster en Arquitectura por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, y máster en Historia con especialización en Arte, Ciudad y Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. También ha impartido docencia en las escuelas de arquitectura en la Universidad de Rovira y Virgili de Reus, en la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, la Universidad de Calgary en Canadá, la Universidad de Washington en San Luis y la Universidad de Texas en Austin en la actualidad. El enfoque de su estudio entiende la arquitectura como una actividad cultural comprometida con su entorno, que responde con sensibilidad al contexto, promoviendo la interacción social y el compromiso medioambiental. Y su práctica se caracteriza por el diseño de los edificios de bajo consumo energético, realizados con materiales de baja huella de carbono. Ahora, Emiliano, te dejamos a los mandos para que nos cuentes. Pero muchas gracias por acudir a nuestra llamada gaditana. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por la introducción y por la invitación. Muchas gracias, Tomás, por todo tu esfuerzo. Gracias por acogernos y gracias a todos por estar aquí. Como la mayoría de las oficinas en España, somos un equipo pequeño, condición que hemos mantenido de manera intencionada para estar muy próximos a los trabajos, a los clientes y sobre todo a las decisiones de diseño. Esto nos permite participar en todas las fases y aspectos del proyecto, desde los presupuestos, la normativa, la reglamentación, hasta el desarrollo de los detalles constructivos y la supervisión del proceso de obra.
Al trabajar en estrecha colaboración con oficios, fabricantes, proveedores, con nuestros consultores en estructura, sostenibilidad, paisajismo, sistemas constructivos, así como con clientes, constructores, promotores y artesanos, hemos tenido la fortuna de poder movernos con fluidez entre la tecnología y la artesanía, creo yo, entre esa tradición y la innovación. Este compromiso cercano con el diseño y el proceso constructivo convierte cada proyecto en una oportunidad de investigación, en una ocasión para explorar interrogantes no solo en torno a la construcción, sino, lo que para nosotros es fundamental, acerca de cómo la manera en que habitamos puede ser configurada por la manera en que construimos. A ver si pasa. Ahora, vale. Creemos que la exploración de los ensamblajes espaciales debe también priorizar las interacciones sociales que hacen posibles, cómo los espacios son utilizados y disfrutados, reconociendo que dichas interacciones evolucionarán en futuros imprevisibles, en entornos cambiantes y con usuarios diversos. Asimismo, damos prioridad a cuestiones relativas al mantenimiento, la durabilidad y al empleo del mayor número posible de estrategias pasivas con el fin de reducir la energía necesaria para el funcionamiento de los edificios y alcanzar el confort térmico. Dedicamos un gran esfuerzo a la implantación de los proyectos dentro de estrictas limitaciones normativas, para aprovechar las vistas y atender a la dirección de los vientos y la orientación solar, no solo en relación con la energía, sino también con la ocupación y la vivencia de los espacios. Hoy en día existe una compleja variedad de parámetros que debemos considerar al diseñar un edificio, y más que nunca nuestras decisiones dependen de dónde situamos nuestras prioridades dentro de un marco más amplio. Para gestionar tales decisiones confiamos en pensar desde el inicio en términos de estrategia más que de forma. En otras palabras, la forma no es la pregunta inicial, nunca, sino el resultado de un proceso en el que entendemos el detalle y el ensamblaje como algo estratégico, un sistema abierto para reflexionar sobre la arquitectura, una herramienta para gestionar las decisiones materiales, energéticas y medioambientales, así como las condiciones programáticas y las interacciones humanas. Nos interrogamos acerca del comportamiento del edificio, interpretándolo como un organismo más interesado en alcanzar las condiciones adecuadas que en perseguir deseos formales a priori. Aunque sin renunciar a una expresión formal que establezca una conexión cultural a través del lenguaje, las referencias y los materiales. En su delicado manifiesto en 1966, Non-Straightforward Architecture, Robert Venturi declaró que la arquitectura es necesariamente compleja y contradictoria en su misma inclusión de los tradicionales elementos vitruvianos de firmeza, utilidad y belleza, y que hoy las exigencias del programa, la estructura, las instalaciones mecánicas y la expresión, incluso en edificios singulares situados en contextos sencillos, resultan diversas y conflictivas de modos previamente inimaginables. Casi 60 años después de este manifiesto, y mientras afrontamos el cambio climático, necesitamos abordar estos elementos conflictivos e incorporar nuevas preocupaciones y parámetros emergentes. Siempre que es posible, trabajamos en nuestros proyectos con materiales de bajas emisiones de carbono incorporado. Los materiales naturales o menos manufacturados, especialmente los de origen vegetal, evolucionan con el tiempo, interactuando de manera dinámica con el clima en un diálogo activo entre el edificio y el entorno, en lugar de mantener una presencia estática y predecible. Quizás por ello no todos los clientes siempre aceptan priorizar materiales con bajas emisiones de carbono incorporado. También trabajamos en el diseño de edificios que puedan garantizar una sensación de confort a lo largo de toda su vida útil,
con emisiones mínimas o nulas, una sensación de confort que ya no puede entenderse simplemente como un problema mecánico, como lo planteaba Venturi, o como lo reimaginó Le Corbusier, que veo que aquí está bien presente, en 1933, a través de su sistema, como él llamaba, de respiración exacta, implementado por primera vez en su Cité de Refuge en París, descrito por él mismo en su obra completa como, y cito a Le Corbusier, el primer edificio de viviendas completamente hermético que comprende una superficie acristalada indistintiva de 1000 metros cuadrados sin elementos de apertura. El interior está equipado con un sistema de aire pulsado que da resultados perfectos en invierno y significativamente satisfactorios en verano. Fin de la cita. Significativamente satisfactorios en verano, obviamente, es un eufemismo por unas condiciones que, de hecho, resultaban excesivamente calurosas. Como consecuencia, Le Corbusier modificó la fachada sur en 1935, incorporando aberturas para mitigar el calor, y más tarde, tras los daños sufridos por el edificio durante la Segunda Guerra Mundial, añadió en la fachada su famoso brise-soleil. También en Architecture of the Well-Tempered Environment, Banham nos recuerda que el primer rascacielos en contar con aire acondicionado fue el Milan Building en San Antonio, Texas, construido en 1928. Un edificio que está muy cerca de donde tanto Mónica como yo impartimos clases. Mónica es catedrática en Rice University en Houston, por eso no ha podido venir, y yo estoy el segundo trimestre dando clases en Austin, en la capital de Texas, y compaginamos la práctica profesional en Barcelona con la docencia en Estados Unidos. Por eso estas referencias así un poco cruzadas que veis. Aunque fue en 1950, o sea, no hace tanto, cuando las empresas de Willis, Haviland, Carrier popularizaron el aire acondicionado con un lema que decía clima hecho por el hombre, a man-made weather. Esa devoción absoluta del siglo XX por entornos homogéneos y artificiales, sostenida por un aporte constante de energía, exige hoy una reevaluación radical que nos impulse a considerar alternativas de bajo carbono. El confort térmico, logrado sin tecnología ni energía, requiere una serie de acomodos y ajustes a lo largo del día y de las estaciones cuando las estaciones existen. Siendo siempre conscientes que lo que las personas consideran condiciones confortables es, por supuesto, relativo y depende de cuánto se adapten y estén dispuestos a tolerar. Podemos diseñar para aliviar el malestar térmico, así la expresión arquitectónica a la que alude Venturi podría incorporar deliberadamente elementos y dispositivos para aprovechar o limitar la ventilación natural y la ganancia de calor según sea necesario. Estos elementos y dispositivos pueden a su vez fomentar una respuesta activa por parte de los habitantes, promoviendo una mayor conciencia de sus acciones y de su impacto en el entorno. Entre estas nuevas preocupaciones, actualmente priorizamos diseños que permitan el reciclaje o la reutilización del mayor número posible de componentes constructivos al final de la vida útil del edificio, una búsqueda en gran medida ignorada por los arquitectos del siglo XX, pero inherente a la época romana vitruviana a la que aludía Venturi. Y volviendo a Venturi, me permitiréis compartir con vosotros también una cita de Paul Rudolph en relación a Mies van der Rohe que Venturi incluye en su texto. Cita que a mi juicio ilustra muy bien el desafío de determinar el número de parámetros que deben incorporarse en cada proyecto. Paul Rudolph dice: todos los problemas no pueden resolverse. De hecho, es una característica del siglo XX que los arquitectos sean muy selectivos al determinar los problemas que desean resolver. Mies, por ejemplo, hace edificios maravillosos únicamente porque ignora muchos aspectos de la construcción. Si resolviera más problemas, sus edificios serían
mucho menos potentes. Fin de la cita. Claramente uno de los aspectos a los que mayor atención le dedicó gran parte de la modernidad del siglo pasado fue a la claridad y definición estructural de los edificios, con Mies como gran exponente. Una búsqueda por la menor expresión y mayor ligereza estructural posible, que las fachadas vidriadas transparentaban, reflejaban y enfatizaban. Una arquitectura que se proyectaba en la herencia de los edificios clásicos, soñando convertirse algún día también en una hermosa ruina, al garantizar la longevidad y claridad de su estructura. Al igual que el siglo XIX estableció las herramientas de cálculo para optimizar los sistemas estructurales, el uso del ordenador y programas asequibles nos permiten simular hoy en día los aspectos termodinámicos de los edificios con aproximaciones muy fiables. Aunque conflictivos de manera previamente inimaginable, como señalaba Venturi en su manifiesto, los desafíos contradictorios que incorporamos en los tres proyectos que presentaré hoy incluyen utilidad, firmeza, deleite, programa, estructura, sistemas mecánicos, así como confort estacional, bajas emisiones de carbono, circularidad, participación de los usuarios y mediación de las interacciones sociales. Al abordar estas preocupaciones contradictorias y complejas, surge una determinada expresión en cada proyecto, a veces de manera no intencionada, que aceptamos como algo descubierto, más que controlado, y que seguimos ajustando a lo largo de todo el proceso de diseño. El primer proyecto consiste en 2 casas de vacaciones para 3 generaciones de la misma familia, ubicadas en un terreno muy escarpado, en una localidad costera al norte de Barcelona. El par de casas está construido con madera contralaminada, el Cross Laminated Timber, CLT, revestido en corcho natural. Y ubicamos los 12 edificios en la parcela con unas alteraciones mínimas del terreno y conservando en la medida de lo posible la vegetación existente, complementándola con nuevas plantaciones mediterráneas que generen un microclima agradable y que reduzcan notablemente las temperaturas en verano. Las superficies exteriores niveladas se mantuvieron al mínimo, no se pavimentaron, sino que se cubrieron únicamente con grava para que siguieran siendo permeables al agua de la lluvia. El corcho es un material regenerativo, ya que su extracción no daña a los árboles y es un proceso altamente regulado para garantizar su sostenibilidad. El corcho es hidrófobo y antimicrobiano, resiste plagas, mohos y hongos y posee altas capacidades de resistencia al fuego, así como aislamiento acústico y térmico. Los paneles de fachada pueden reciclarse y, a su vez, son un producto reciclado elaborado a partir de los desechos de la industria de los tapones de corcho para el vino, donde el material sobrante se tritura, se moldea y luego se hornea, de modo que prácticamente no hay desperdicio en su proceso de fabricación. La madera, por su parte, es higroscópica y regula la humedad mediante su capacidad natural de absorber exceso de humedad cuando el aire está húmedo y liberarla cuando el aire está seco, ayudando a mantener un clima interior más estable. En términos constructivos, una primera capa de corcho de 5 centímetros se fijó mecánicamente en los paneles de madera en la fábrica de CLT, que luego se ensamblaron en obra. A continuación se añadió una segunda capa con morteros de cal, impermeable al agua pero no al vapor, creando así una construcción transpirable. El ensamblaje de madera y corcho se apoya sobre una base de hormigón que la protege de la humedad. A medida que como colectivo, e incluso creo que como sociedad, vamos perdiendo progresivamente el conocimiento sobre el trabajo con materiales y técnicas locales, con esta casa, en este caso, buscamos formas de redefinir lo que es local,
no confiando en piezas artesanales únicas, sino utilizando materiales naturales, altamente tecnificados, en este caso, y de origen local. Estas imágenes muestran la integración de las casas en el bosque 9 años después de su construcción, y también veis las características del corcho, que no han sido prácticamente alteradas. La vegetación mediterránea perenne se mueve y se transforma con el viento y la luz a lo largo de todo el año. La dejamos, esta vegetación, muy cerca de los edificios, como un moderador climático intermedio, creando tanto un microclima como una experiencia atmosférica. Las casas se conciben como un envolvente natural y estática, con aberturas generosas que permiten la entrada del entorno. Y las plantas de la casa muestran una secuencia de espacios interiores y exteriores interconectados que varían en tamaño y en altura, extendiéndose de manera continua sobre el terreno natural. En este proyecto creamos un espacio exterior con vistas al mar como un elemento totalmente independiente de hormigón, separado de la fachada de corcho, 2 centímetros, no se tocan. El hormigón y el acero inoxidable son materiales duraderos que no requieren acabados, pueden permanecer expuestos a los elementos y permiten que la vegetación se adueñe del espacio. La esbelta estructura de hormigón interfiere mínimamente con las vistas y, combinada con la sombra de los árboles, este captador de las brisas marinas, con un flujo de aire constante a través, genera condiciones climáticas ideales durante el verano. La principal preocupación al utilizar el corcho como piel del edificio es evitar su exposición prolongada al agua y a la humedad, ya que puede deteriorarse o desintegrarse. Esta conciencia sobre la fragilidad y la suavidad de la capa exterior del corcho orientó el desarrollo de una forma constructiva compacta y sencilla, minimizando las juntas que pudieran retener humedad y provocar degradación, asegurando siempre que el corcho pueda secarse de manera natural después de cada lluvia. Desarrollamos un diseño de fachada utilizando paneles de tamaño estándar, cortados en delgadas tiras verticales para evitar material sobrante y para seguir la verticalidad de los troncos de los árboles existentes. Las esquinas se realizaron con piezas de corcho macizo para crear una impresión de espesor, ocultando o negando los bordes delgados del panel de corcho de 5 centímetros. La cubierta en este proyecto se resolvió de manera económica con una gruesa capa de contrachapado que sobresale en el perímetro de la casa, creando un espacio ventilado sobre 10 centímetros de aislamiento de corcho, colocado sobre la estructura del techo del CLT, simplemente atornillado. Este paraguas de contrachapado también protege las ventanas y la fachada de la lluvia y fue recubierto con una pintura polimérica que requiere un repintado cada 5 o 7 años, acumulando gradualmente espesor y durabilidad con el tiempo. Claramente, el aspecto principal de esta propuesta es la expresión de su aislamiento, que transmite solidez y protección en lugar de transparencia. Una solidez que exige una expresión precisa y una definición muy clara de sus aberturas. Una contradicción con respecto a la circularidad de la construcción en este proyecto es el uso de estas ventanas tipo awning o casement, importadas de Estados Unidos, que se abren hacia el exterior e incluyen mosquiteras en su interior. En el mercado español, la ventana normalmente se abre hacia el interior para permitir el uso de persianas exteriores. Sin embargo, en este caso, los árboles proporcionan la sombra y el diseño de estas ventanas evitan los golpes de viento y permiten fijarla abierta en cualquier posición
para permitir una ventilación constante. Los espacios interiores se abren al jardín y al espacio exterior, suspendido en el bosque. No se ha instalado aire acondicionado y la cerámica, producida por Cumella en Granollers, proporciona masa térmica al conjunto, con calefacción radiante debajo, logrando un clima interior estable y confortable en los días más fríos, con bajas temperaturas y bajo consumo energético. El CLT, el Cross Laminated Timber, facilita la extensión de las ventanas hacia el exterior e interior, adoptando la forma de un mueble, extendiendo los umbrales e invitando a ser ocupados. En este caso, como un escritorio en los dormitorios, o como un espacio habitable a escala íntima que complementa una sala comunitaria, mientras se disfruta de la suave brisa sobre el cuerpo. Este es un pequeño vídeo que realizamos para la Bienal, no recuerdo el año, la 14ª Bienal donde estuvo el proyecto seleccionado. El vídeo lo realizamos poco tiempo después de terminar la obra. Este árbol cayó encima de la casa en una tormenta y el techo lo resistió. Estos umbrales que nos interesan entre interior y exterior, pero también entre los interiores. Ahí se ve claramente las ventanas, cómo se pueden abrir y se pueden fijar en cualquier posición. El segundo proyecto que os voy a comentar hoy es esta casa de madera y piedra, sin nada de hormigón, cero hormigón, que diseñamos para 3 generaciones de la misma familia en el norte de España. La casa se encuentra en los límites urbanos de la localidad de Arteaga, junto al ecosistema húmedo de la ría de Guernica, en la hermosa reserva de la biosfera del Urdaibai. En Arteaga los veranos son frescos y húmedos, con máximas de 25 grados, y los inviernos son suaves y lluviosos, con temperaturas que rara vez bajan de los 5 grados. Las precipitaciones son frecuentes y la humedad relativa es elevada. La casa es un ensamblaje de madera maciza con 46 habitaciones de dimensiones variadas. Se labra sobre el terreno húmedo, apoyada en grandes piedras. Como sabéis, existe una fuerte relación cultural con la piedra en el País Vasco. Por ello, cuando propusimos esta forma de asentar el edificio, los clientes se mostraron emocionados ante la posibilidad. Propusimos una secuencia de bloques de piedra procedentes de la cantera cercana de Marquina que elevarían la casa sobre el suave terreno existente. Los pozos excavados para alcanzar la capa resistente del terreno arcilloso se rellenaron con balasto, proporcionando un soporte continuo y estable para estas piedras. Y la construcción, completamente de madera, se monta sobre estas grandes piedras, elevando el programa doméstico y la madera por encima del terreno natural y húmedo. Así de encharcada
Nos encontramos la campa, como ellos la llamaban, en nuestra primera visita. En la parte central de la casa, un vacío bajo la cubierta continua alberga los coches y el acceso diario a la vivienda. Además de maximizar el uso de la madera como material de construcción, el cliente buscaba alcanzar la certificación Passive House, evocando quizá el concepto de respiración exacta de Le Corbusier de hace un siglo. Al aceptar estas limitaciones, nuestro objetivo principal fue alcanzar esta certificación, minimizando la infiltración de aire a la vez que se mantenía una fuerte conexión con el exterior. Y diseñamos un espacio exterior protegido, resguardado de la lluvia casi diaria en las estaciones intermedias, directamente vinculado a los principales espacios colectivos de la casa, permitiendo colocar una gran mesa a lo largo de este umbral entre el interior y el exterior, creando un espacio de reunión para celebraciones y ocasiones especiales. Momentos que comparten con nosotros, recordando nuestras largas conversaciones que dieron forma a este espacio social, interior-exterior, protegido de la lluvia y del sol. Un entramado de listones y una gran plataforma exterior de piedra maciza que permite el paso de agua de lluvia a través de sus juntas. Para alcanzar el estándar Passive House, fue necesario aumentar considerablemente el aislamiento y utilizar un CLT de 5 capas para evitar las filtraciones de aire a través de las paredes y los forjados. La parte inferior de la casa está aislada con corcho visto, mientras que las paredes y las cubiertas están aisladas con fibras de madera. Aquí podéis ver a la misma escala la diferencia de grosores entre la casa de corcho y la casa Passive House, que no es solo por las diferencias climáticas, sino por estas restricciones del sello. Para crear grandes aberturas que conecten con el paisaje, cumpliendo al mismo tiempo con las restricciones de hermeticidad del estándar Passive House, propusimos acristalamientos fijos con sombreado exterior que minimizaran las ganancias de calor en las estaciones cálidas. Los grandes paneles de vidrio se fijaron a marcos de acero inoxidable que se extienden más allá de los huecos de la ventana en el CLT, revelando los bordes delgados de la madera en el interior y reduciendo visualmente el espesor percibido de la envolvente del edificio. Las amplias vistas del paisaje a través de estas ventanas con marco oculto se encuentran parcialmente sombreadas en verano para evitar la ganancia de calor, mientras que permanecen despejadas en invierno. En lugar de estar controlado electrónicamente, este sistema requiere una respuesta activa e intencionada por parte de los propietarios, involucrándolos con el ritmo de las estaciones cambiantes. Como mínimo, es necesario desplegarlas en verano y recogerlas en invierno. El acristalamiento fijo se complementa con pequeñas ventanas proyectantes que, junto con claraboyas abiertas, facilitan la refrigeración nocturna durante el verano. Las claraboyas y las ventanas interiores que conectan distintos espacios también hacen circular el aire a lo largo de una secuencia de rincones de estudio situadas en el pasillo adyacente a las habitaciones. Una vez más, celebrando esta cualidad de los espacios como mobiliario que permite la construcción maciza de madera al moldear estas habitaciones más íntimas, incluyendo los espacios húmedos y los momentos de mayor expresividad tridimensional. El exterior, incluido la cubierta, están revestidos con madera acetilada
y recubierto con pintura mineral para acompañar el envejecimiento gradual y el eventual agrisado de la madera. La madera acetilada es una madera blanda, certificada, de rápido crecimiento, tratada para comportarse y responder a la intemperie igual que una madera dura de lento crecimiento. El alerce utilizado para los paneles de CLT proviene del cercano bosque de Curucheta, gestionado de manera sostenible, a 70 minutos en coche de la fábrica de CLT, mientras que las grandes piezas de piedra, sin pulir y cortadas en bruto, también se obtuvieron de una cantera situada a 40 minutos del sitio. La fábrica de CLT, en este caso, además, se encuentra a tan solo 11 minutos en coche del lugar de construcción. Estos materiales, obtenidos y trabajados localmente, reducen las emisiones derivadas del transporte, disminuyen la dependencia de las cadenas de suministro globales y apoyan tanto a la economía local como a la formación de los oficios tradicionales de la región. El proyecto fue elegido para formar parte de la selección de proyectos que conforman la sala principal del pabellón español de la Bienal de Arquitectura de Venecia de este año. La exposición presenta proyectos que encarnan un equilibrio con su territorio, utilizando materiales locales, regenerativos y de bajo carbono, donde cada proyecto se enseña a través de 2 maquetas que muestran dicho balance. Una balanza sostiene de cada edificio una maqueta constructiva con los materiales utilizados y otra de las fuentes principales de extracción. En nuestro caso, la madera de alerce contralaminada y la piedra de marquina sobre los balastos, y una reproducción del proceso de extracción de la piedra en la cantera de marquina. El tercer y último proyecto que os presento hoy es una vivienda colectiva e intergeneracional de energías casi nulas en Esporlas, Mallorca, recientemente finalizado y fruto de un concurso que ganamos en el año 2021. La localidad de Esporlas presenta, en este caso, veranos calurosos y secos, con temperaturas máximas medias en torno a los 30 grados, que pueden alcanzar entre 35 y 40, y unos inviernos en los que las temperaturas descienden hasta los 0 grados. Son más bajas que en Arteaga, aunque no lo parezca. El edificio cumple con las exigencias legales europeas con 26 años de antelación, al alinearse con el mandato del 2050, que establece la descarbonización total de la edificación y la reducción completa de emisiones a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de materiales hasta la construcción, operación, mantenimiento y deconstrucción. La cuidadosa selección de morteros y revocos sin yesos garantiza que todos los materiales puedan ser desmontados y reutilizados en su totalidad. Con el apoyo y el impulso del promotor público IBABI, se priorizó una estrategia de economía circular, eliminando la necesidad de sistemas de calefacción, no incorpora ningún tipo de calefacción, y de refrigeración. El repertorio técnico se compone de materiales de proximidad, desmontables y aptos para su futura reutilización. Madera contralaminada, piedra local de marés, bloques de termoarcilla y revocos de cal, tierra y corcho. Y ellos se suman sistemas de recogida y reciclaje de agua de lluvia, paneles fotovoltaicos, ventiladores de techos y la obligatoria renovación mecánica de aire, garantizando la eficiencia y la sostenibilidad en todos los niveles. Todo ello se materializa en un edificio que da continuidad a una serie de construcciones residenciales adosadas, agregadas a lo largo de las estrechas calles que discurren perpendiculares a la vía principal de Esporlas y al cauce de su torrente normalmente seco. Las casas de piedra del municipio presentan una elevada inercia térmica y enmarcan sus contraventanas de madera con revocos de cal.
Los grandes árboles de hoja caduca proporcionan sombra durante el verano y en invierno permiten el paso del sol, contribuyendo a caldear el ambiente urbano. El nuevo edificio se compone de 2 volúmenes claramente diferenciados que delimitan un jardín interior. El volumen menor se destina a los espacios de uso comunitario y disfruta de las mejores vistas sobre el valle. El edificio principal adopta una forma compacta para conservar energía y reducir los costes de construcción. Todas las viviendas tienen la misma orientación norte-sur, que proporciona abundante ventilación cruzada. Las habitaciones se orientan al noreste, mientras que las áreas de estar se abren al sureste, donde una galería común proporciona acceso a las pequeñas unidades. Una estructura abierta e independiente articula la entrada desde la calle, albergando la escalera y el ascensor. Y en la segunda y tercera planta de esta estructura se disponen amplias áreas comunitarias que favorecen la interacción y las actividades compartidas, reforzando así la dimensión social y ambiental del edificio. En las fachadas que dan a la calle predomina el macizo sobre el vano, respondiendo a una construcción de muros portantes de gran espesor, conformados por una doble hoja de termoarcilla cocida con fuertes renovables y acabada con morteros de corcho y cal en el exterior y morteros de cal en el interior de las viviendas. El acceso al edificio se sitúa en la unión de los 2 volúmenes, al que se llega desde la calle mediante una larga rampa que discurre junto a un jardín público existente. La condición abierta de la estructura palafítica y su materialidad establece una relación directa con las construcciones agrícolas tradicionales de la zona. Una gran mesa y un banco de piedra, situados en el nivel superior, sirven para las reuniones comunitarias, apartados de las viviendas y con magníficas vistas sobre el valle. En el lado sureste, orientado hacia el jardín, todas las viviendas se benefician de las cualidades climáticas de un pórtico cerrable que da acceso a las unidades. Este espacio de transición climática actúa como captador solar en los días fríos y como balcón abierto, protegido del sol, en los días calurosos. En invierno, al cerrar los paneles de vidrio plegables sin marco, en estos espacios de acceso se genera un efecto invernadero que produce calor. Este aire calentado naturalmente se traslada mecánicamente al interior de cada unidad hacia la fachada noreste, más fría, mediante ventiladores de baja velocidad. La energía es producida por paneles fotovoltaicos instalados en la cubierta. En verano, los vidrios se repliegan y las cortinas se despliegan para proteger del sol. La fachada interior, que separa la galería de la vivienda, permite la circulación del aire. Y todas las viviendas se abren a esta galería compartida y se extienden hacia ella mediante un conjunto de bancos, puertas holandesas y ventanas que ofrecen distintos grados de privacidad. Estas puertas holandesas, que el carpintero, la constructora era gallega y el carpintero era gallego, y cuando le explicamos el proyecto dijo, ah, sí, puertas borriqueras. Y claro, al final las conocemos por puertas holandesas porque salen en todas las pinturas del siglo XVI, pero están también muy arraigadas en nuestra cultura. Estos elementos invitan a esta ocupación, fomentando interacciones opcionales y espontáneas entre vecinos, que tratándose de unas viviendas para jóvenes y mayores, creemos que potenciar estos posibles encuentros y tener que hacer, digamos, encuentros más formales en el interior de la vivienda puede ser muy óptimo. Para garantizar el confort interior sin depender de calefacción o aire acondicionado, complementamos la fachada activa orientada al sur
con un muro de doble hoja de ladrillo hueco de terracota de 50 centímetros de ancho en el lado norte del edificio. Y entre las viviendas, también un muro de terracota, en este caso de 25 centímetros de ancho, relleno de arena para incrementar su inercia térmica y proporcionar aislamiento acústico aéreo también entre las viviendas. En este proyecto convergen 3 sistemas constructivos, todos ellos de montaje sencillo y claro, facilitando tanto la construcción como las futuras de construcción y el reciclaje de materiales. Como arquitectos, creemos que nuestra principal aportación técnica radica, en primer lugar, en la selección de materiales que garanticen tanto la circularidad como el confort interior, pero entendemos que aún es más importante nuestra tarea de resolver la integración y encuentros de los diversos sistemas constructivos entre sí. En este caso, las uniones entre la madera y la piedra. Consideramos nuestra obra construida como prototipos didácticos con una fuerte carga de indagación, oportunidades para poner a prueba hipótesis de diseño que respondan a necesidades urgentes, a la vez que evalúan el impacto espacial y ecológico sobre el lugar y sus habitantes. Desde esta perspectiva entendemos la práctica como investigación, donde cada proyecto realizado se convierte en parte de un proceso continuo de reflexión, intercambio abierto y aprendizaje colectivo. En este caso, se trata de un experimento de participación de los usuarios, ya que las capas responsables de garantizar el rendimiento climático sin consumo energético serán operadas manualmente. Y nos apoyamos en una figura casi olvidada en la vivienda, el conserje, que no solo ayuda con las tareas de mantenimiento diario, sino que también ofrecerá apoyo especialmente a los residentes mayores. Además, esta persona, a la que denominamos conserje climático, cambiará manualmente la posición de los dispositivos cada mañana y cada tarde, siguiendo las instrucciones que desarrollamos juntos con nuestros consultores energéticos. Estas instrucciones para el conserje climático están impresas en azulejos vidriados, realizados también por el ceramista de Granollers Comella, y se han instalado en el vestíbulo de entrada sobre los buzones para crear también conciencia en la comunidad. Una vista general de las instrucciones para las posiciones de los dispositivos cada mañana y cada tarde según las diferentes estaciones. Aquí lo veis en catalán, que es en la primavera, el verano, el otoño y el invierno. No voy a entrar porque es complejo a definirlo todo, pero como ejemplo del paradigma que a veces hemos olvidado, en este caso, particularidades, por ejemplo, del verano. En verano, durante el día, se despliegan las protecciones solares, pero las ventanas tienen que estar cerradas para que no nos entre el aire caliente dentro de la casa. Por la noche sí que se levantan las persianas y se abren las ventanas para que nos entre la brisa de la noche. Pero esto, digamos que la gente no lo tiene interiorizado, que en verano hay que cerrar las ventanas. Por contra, en invierno se cierran las ventanas sin marco, se capta el calor, se calienta esta galería y os puedo garantizar que se calienta mucho, porque en nuestras visitas, hemos hecho visitas que las tendrían que tener abiertas y todavía estaban cerradas y era un horno. Entonces, en invierno, durante el día, se tienen que abrir las ventanas de la casa para permitir este aire calentar el interior de la casa. Y en invierno, no solo hay que mantener las vidrieras cerradas, sino que hay que desplegar también las persianas por dentro para evitar las pérdidas de calor hacia afuera. El resultado es un edificio que expresa tanto valores ambientales como comunitarios, reflejando una forma de convivir con capacidad de decisión sobre la gestión energética. En este sentido,
concebimos la arquitectura como un arte integrador donde todas las aspiraciones ambientales, sociales y espaciales, las limitaciones presupuestarias y las responsabilidades legales se articulan en los ensamblajes tectónicos. Queremos creer que este enfoque revaloriza la importancia de las dimensiones materiales, poéticas y funcionales de los elementos más delicados de la arquitectura, las ventanas, las puertas y los dispositivos, alojados dentro del ensamblaje fijo del edificio. Y a su vez, el propio edificio se convierte en un componente frágil y de grano fino dentro de sistemas ecológicos y sociales más amplios como la ciudad o los paisajes. Muchas gracias. Podéis hacerme todas las preguntas que queráis, que responderé con sinceridad. ¿Hay preguntas en la sala? ¿O online también? Si queréis hacer una pregunta, solo tenéis que escribir mensajes o encender cámaras. Enhorabuena ante todo por el trabajo. Hasta el momento habíamos, dentro de este ciclo, habíamos presenciado que toda esta concienciación sobre a dónde tiene que ir la arquitectura venía propiciada por el compromiso de promotores públicos, fundamentalmente. Realmente creo que no habíamos presenciado casi ningún encargo privado. Vosotros estáis poniendo aquí de 3 casas, o de 3 arquitecturas, 2 de ellas son encargos privados y uno es encargo público, fruto de un concurso. Con independencia de las circunstancias que sé que son unas circunstancias muy especiales que convergen en el encargo de las 2 obras privadas, ¿percibes que hay en el privado, en la persona de a pie, en el promotor privado, una mayor concienciación a la hora de demandar este tipo de obras? Porque ya sabemos que la carga pública que tiene el encargo en el arco, digamos, balear y catalán, evidentemente hay un compromiso cierto de la promoción pública con estas arquitecturas, pero ¿esto ya está calando poco a poco en el privado? Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que la gente todavía no es consciente de que si tú compras papel reciclado, además de que no es blanco, es más caro que el papel blanco. Y normalmente estas arquitecturas suelen ser más caras que unas arquitecturas, digamos, llamémoslas tradicionales o del siglo XX, ¿no? Los números en las arquitecturas privadas son difíciles de tener al final, pero en la obra pública estas viviendas están en 1.800 euros metro cuadrado, o sea que es un coste elevado, ¿no? Para hacer tiene que tener una gran determinación en el organismo público a la hora de llevar a cabo estos edificios, ¿no? Y las obras privadas pasa lo mismo, y lo que nos pasa muchas veces es que viene gente con mucha intención, pero les tenemos que decir, pero es que no lo vas a poder pagar, no lo vas a poder pagar, porque es más caro. O sea, tenemos que aceptar que además de que tiene una respuesta activa, digámoslo así, con el entorno, es más caro. Y se está tecnificando mucho, es verdad que se acortan los plazos de ejecución, pero digamos, la cantidad de energía que se necesita para llevar a cabo estos proyectos es mucho mayor, porque se define todo en el tablero o en el ordenador. Ya no hay margen a la obra. Se especifica todo, todo se hace por control numérico, todo pasa a unos procesos mucho más restrictivos de calidad y requiere muchísimo más compromiso por nuestra parte. O sea, como la figura
tradicional del arquitecto y el aparejador es una persona que ayuda mucho en la obra. Ahora el aparejador hace otro tipo de gestiones, porque en la obra cuando llega ya está todo resuelto. Entonces esto es más caro. En nuestra experiencia se nos hace más costoso. Pero a tu pregunta, sí, hay mucha inquietud en esto y sobre todo hay una inquietud en el bienestar. Los clientes notan que con estas arquitecturas el bienestar del hábitat cotidiano tiene otras calidades, otras cualidades que son distintas a la arquitectura en hormigón o a la arquitectura, digamos, en húmedo, ¿no? Pero nos requiere a nosotros muchísimo trabajo. Eso sí que tenéis que ser conscientes de que es mucho más complejo, mucho más trabajo, mucho más control, pero también mucho más trabajo. Yo iba a añadir esa pregunta a lo que decía Tomás, si es, claro, mucho más trabajo en el estudio, mucho más coste en el estudio, mucho más estrategia y recursos, ¿no? Y mínimos honorarios. Pues esa era la siguiente. Mismos, esa claro, era la siguiente. Eso es lo que nos está pasando también, que los honorarios de la arquitectura, bueno, están liberalizados, pero la mayoría seguimos trabajando con los baremos que tenemos de los colegios de arquitectos, intentando seguir con esos módulos, pero cada vez más incorporamos más asesores, más consultores, más tecnología y más horas de despacho. Entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo, hacemos un ejecutivo para el IBABI y no puedes tenerlo todo controlado, porque luego hay que ejecutarlo en la fábrica. Y la fábrica no te va a dar todos esos documentos para que el ejecutivo esté totalmente definido. O sea que hay que tener un margen y luego, cuando finalmente se adjudica la obra a una fábrica o a otra, hay que redibujar todo con la fábrica. Entonces eso es como el trabajo que antes se hacía en obra, se hace ahora doblemente en el despacho. Y eso además con la presión de que has firmado un precio y no puedes subir. Y lo que se te coma la madera lo vas a tener que sacar de la piedra. Entonces, yo creo que es bonito y es satisfactorio y como arquitectos nos llena. Pero no sé, a lo mejor el límite, ¿dónde lo ponemos, no? Porque ahí es donde... Por eso nosotros nos dedicamos a la docencia en Estados Unidos, que está bien remunerada. Podemos decir que nosotros vivimos de la docencia y todo lo que ingresamos con la arquitectura lo orientamos a mantener nuestros colaboradores. Pero es como... es un modo de vida. O sea, nosotros encantados de seguir así hasta el final, pero hay que asumirlo como un modo de vida como muy intenso. Enhorabuena, Emiliano, y la verdad que el resultado es muy agradable y nada más que verlo, ve uno que se traduce el sitio donde se implanta con unos materiales que en principio son más baratos, pero que salen al final algo más caros, ¿no? Los resultados a lo mejor en el ahorro de emisiones igual se echan en la cabeza y se echan en la fábrica o en hacer muchos planos. 3 preguntas capciosas como tienen que serlas, ¿no? ¿Qué tal se lleva esto con el sismo? Yo sé que no hay tanto sismo en esa zona, pero como no veo una estructura como tal, o por lo menos no la he sabido entender, la estructura portante, diríamos. Y luego, esto por la noche suena mucho. ¿Esto qué, perdón? Por la noche suena mucho, la madera siempre se mueve. Bueno, el cross-laminated timber, que es el contralaminado, lo que son es listones en un sentido, listones en el otro sentido y listones en el otro, ¿no? Esto hace que sea inamovible, la madera no se mueve y además es maciza. O sea, en ese sentido hay más madera de la que podríamos utilizar si hiciéramos simplemente viguetas y un tablero. Pero esta mayor cantidad de masa de madera hace que sea mucho más estable. Acústicamente también funciona bien, pero hay que cargarla. Estos forjados son de madera, pero están cargados con arena encima y además tienen en todas sus juntas gomas
elásticas para el impacto. Entonces, no, moverse no se mueve, es muy estable, el cross laminated timber no se mueve nada, pero tiene mucha tecnología y sobre todo las pruebas acústicas, los consultores acústicos en estos edificios de vivienda plurifamiliar en madera son muy importantes. Pero es como decía al principio, la verdad que ellos hacen sus cálculos y luego vienen a medirlo al final y la clavan. O sea, que para mí es como una magia, porque yo no entiendo nada, ¿eh? Pero sí, cuando hacen luego las pruebas acústicas dan los resultados correctos. Pero claro, también la goma, vienen 3 o 4 tipos de gomas diferentes y según dónde hay que poner una goma o la otra. Y el estrés que te genera que me pongan bien la goma y no me la pongan al revés, para que eso funcione, pues eso al final somos nosotros los que tenemos que... Porque el aparejador lo que le pasa es que no acaba de entrar en el proyecto y en eso sí que nos hemos quedado un poco más solos como arquitectos. Es difícil encontrar aparejadores que te sigan en todo el proceso. Y además por el propio sistema de la administración que el aparejador entra después. Entonces ahí cuesta. Y en la obra privada pues es mejor, porque desde el principio ya lo trabajas con el aparejador y vas formando un equipo. Y en eso sí que estamos pues, con la idea de formar equipos que nos entiendan y nos sigan. Sí. Pero igual estoy siendo un poco pesimista, ¿no? Tengo que ser más optimistas. Realista. Sí, estoy siendo realista. Bueno, felicidades porque, tal y como describe los proyectos, da ganas de participar en ellos, la verdad. Es que son retos constantes en cada uno de los proyectos. Felicidades por estar con ellos, ¿no? Yo siempre que me he planteado estas cosas, primero no soy arquitecto, ni soy técnico, pero he leído mucho sobre esto y he intentado pensar, realmente cuando haces un cálculo de esos niveles energéticos o de CO2, ¿no? Consumo de CO2, siempre pensando en las construcciones tradicionales y en estas. Realmente, ¿cuál es la vida media? Y al final es por eso, ¿no? ¿Cuál es la vida media de una edificación de estas? Porque uno piensa que una edificación clásica, típica de ladrillo de pie y medio, con placas pues no sé, de piedra y un aislamiento, pues no sé, de lana de roca, por decir algo, ¿no? Será más barato que esto, pero además, independientemente del consumo energético o el consumo de CO2 que suponga eso va a durar, pues no sé, 300, 400 años, pienso yo. Mientras que estas construcciones, la vida media, pues a lo mejor hay que construir 4 casas de estas para que duren lo de la otra. Luego, sumando todo ese consumo de CO2 y multiplicado por 4 sería más. Me lo estoy inventando todo, pero son cosas que he dado muchas veces la vuelta a la cabeza, ¿no? Gracias. Sí, estoy de acuerdo. En realidad tenemos una percepción de que la madera es algo que se deteriora, pero la madera, si está protegida, dura más que el hormigón. O sea, el hormigón sí que tiene patologías graves, porque el hormigón, cuando no está bien protegido y las armaduras tienen penetración de agua, terminan explotando y eso son patologías complejas. Pero la madera, si está protegida, en los Alpes suizos hay casas que tienen 400 años de madera. O sea, que es una cuestión de una buena ejecución, que eso es lo que a lo mejor no tenemos la tradición o la hemos perdido o la estamos reinventando. Pero no por ser una construcción en madera tiene que durar, como dices tú, 50 años. La casa esta de madera y piedra, con este proceso de madera acetilada, que la madera es un proceso que se trata la madera con vinagre y tiene deformaciones de menos de 1 milímetro. O sea, son maderas súper estables y súper tecnificadas, que aguantan intemperie. Entonces, son casi como si la madera estuviera muerta. Entonces, se convierte casi en un mineral. Y son procesos naturales, que no tienen químicos, digamos. Entonces,
Hay que ver cómo vamos a evolucionar. Es verdad que estamos entrando en un nuevo mundo, pero lo importante es que la madera no tenga humedad. Las vigas, las casas con vigas de madera siempre sufren por los extremos porque hay entradas de humedad y ahí es donde, cuando se humedece, los animales o los insectos la atacan, ¿no? Pero si la madera está seca, la madera dura más que el hormigón. Y estoy hablando de madera maciza, porque también hay un tema del fuego. Cuando se hace una madera palafítica o en balloon frame, como construyen los americanos, que son sistemas de pequeños palitos de madera contrachapados, que hay mucho aire dentro, eso sí que puede quemar muy rápido. Pero estos sistemas de madera maciza funcionan como un tronco. Todo un tronco, si le pones un mechero al lado, no se enciende. Pues esto es lo mismo, o sea que tiene una resistencia al fuego muy grande. O sea que no es tan así de que la madera va a durar muy poco tiempo. Es verdad que la piedra, claro, es imbatible, ¿no? En ese sentido. Pero la gestión de construir en piedra también es... Pero hay arquitectos en Francia que están haciendo viviendas sociales con piedra maciza de una sola hoja. O sea, paredes de piedra maciza sin nada. Porque antes de empezar a mezclar la lana de roca, no sé qué, cuando ponemos muchos componentes también estamos generando conflictos. Pero se puede construir con piedra maciza y los cálculos te dan. O sea que sí, que hay infinitas maneras de ser, digamos, más eficientes a la hora de construir. En ese caso la madera es algo que hemos importado del norte de Europa y estamos aprendiendo, ¿no? No sé hasta qué punto es la mejor manera de construir aquí en la península. Pero bueno, también el norte de España está apostando mucho por ello en la industria, tanto el País Vasco como Galicia, y yo creo que veremos una progresión en los próximos años importante de la madera. ¿Hay más preguntas? ¿En la mesa? Sí, a mí me gustaría, Emiliano, bueno, daros la enhorabuena por vuestro trabajo y quizás la cimentación, una de las cimentaciones más bonitas que yo haya visto, esos zapatos de piedra. ¿Qué campo de investigación veis que hay en la traba de esos contralaminados? Como recuperación de una tecnología que seguramente, o de una técnica que seguramente hubiera, o no tanto aquí o más en otros países, ¿crees que hay margen de investigación en el proyecto? Bueno, mucha. A ver, aquí solo he explicado 3 proyectos, pero una de las dudas que sigue habiendo con la madera contralaminada es la cola. Porque en el momento que tú pegas estas maderas, eso ya no lo puedes despegar. Entonces el reciclado de estas maderas, así, porque lo puedes volver a utilizar como otro forjado, pero no lo puedes reutilizar para otras menesteres, digamos. Y creo que en los años 50 los datos de la contaminación en los interiores de las casas en Estados Unidos, cuando empezaron a fabricar el contrachapado, los niveles de cáncer por los, ¿cómo se llama? Los formaldehídos, exacto, que emiten estas colas eran tremendos. En principio esto está controlado, pero claro, creo que son 2 familias suizas las que controlan todo el mercado de las colas para madera. Y ya hay fábricas en Suiza que están haciendo contrachapados, CLTs, con uniones mecánicas de madera sin nada de cola. Hicimos un concurso que nos invitaron en Suiza para hacer una torre de 11 pisos y la hicimos todo con esta madera sin cola. Lo que pasa que, claro, te salen unas dimensiones de vigas muchísimo mayores, ¿no? Pero yo creo que el siguiente paso es evitar las colas, porque tampoco se habla mucho y yo no sé hasta qué punto todavía siguen emitiendo los formaldehídos
estas colas. Pero sí, yo creo que el siguiente paso es evitar la cola, evitar la química completamente, que todo sea mecánico. Hay otro tema que quizá nosotros en nuestro clima algo ha dejado caer, ¿no? Pero ¿habéis tenido alguna experiencia más que en piedra, como en utilizar la inercia térmica como estrategia de confort o de adecuación ambiental en el proyecto? ¿Geotermia dices? No, la inercia térmica del propio edificio, o sea, utilizar masa en lugar de madera. Bueno, este edificio de viviendas se basa en la inercia térmica. Este consigue el confort en verano por la inercia térmica que tiene de las paredes, estas paredes de termoarcilla rellenadas de arena, y esas son las que consigue que en verano las temperaturas no suban excesivamente en el interior. O sea que es una combinación de madera y inercia térmica. Sí, sí, sí. Y en ese sentido se nota mucho la capacidad de las piedras y de las arcillas, digamos, para chuparnos la energía del cuerpo. O sea, aquí es constante. Ahora cuando fuimos, porque estábamos haciendo la recepción de las viviendas, creo que fuimos a finales de la primavera, las galerías todavía tenían los vidrios cerrados, porque todavía esto del conserje climático no lo están activando. Bueno, luego si queréis os lo comento. Y no, lo que ha pasado con el conserje climático es que ha habido un cambio político en la isla y entonces al final una figura que era el conserje climático, que iba a estar segura, no la van a incorporar y lo que han decidido es simplemente trabajar con el modo verano o invierno. Entonces simplemente cerrarán los vidrios en invierno y en verano los abrirán y bajarán los toldos. Eso quiere decir que las viviendas no van a llegar a esta eficiencia tan buena, pero en nuestra visita había una persona mayor que nos dijo que lo mejor que le había pasado es que no habían necesitado calefacción en todo el invierno, o sea que funciona. Y en ese sentido, las pasarelas estas que estaban los vidrios cerrados estaban súper calientes y cuando entrabas a las viviendas estaban muy frescas por la inercia térmica de adentro. O sea que la madera, estoy de acuerdo contigo que todo madera, quizá en las casas de corcho, en la Costa Brava no hace tanto calor y hay mucha brisa y no es suficiente con el suelo, pero un poquito más de inercia le irían mejor. Parece que no hay más preguntas, ¿no? Pues terminamos dándote la enhorabuena, Emiliano, a ti y a Mónica, por estos proyectos que la verdad es que hemos disfrutado muchísimo escuchando. La verdad es que he contado esta forma de poder dedicarle tiempo a los proyectos por dedicaros a la docencia. Creo que nosotros, que somos los observadores de estas obras que venís a contarnos, no podemos estar más que agradecidos a que podáis hacer esto y que podáis seguir dedicándole tiempo a estos proyectos, porque no deja de ser una investigación. Esta polaridad de trabajar con la arquitectura tradicional, pero a la vez, como hemos visto en todos estos detalles, esa investigación sobre los encuentros constructivos, los elementos, no deja de ser esa polaridad interesantísima. O sea, estamos hablando de la tradición, pero mezclado con la tecnología y con la innovación. Y como decía Javi, también con el margen de investigación que queda por delante. Pues simplemente eso, darte las gracias a ti y a Mónica, invitaros a que volváis y agradeceros la ponencia de hoy y la visita. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Voy a pasar la palabra a nuestra vocal, que va a dar paso a la inauguración de la exposición, que hoy también, coincidiendo con la conferencia, inauguramos. Pilar, cuando quieras. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Como sabéis, tenemos prevista ahora la inauguración de la muestra fotográfica denominada Las ciudades y los cuerpos, del artista María Alcantarilla, que tenemos hoy aquí, con el proyecto expositivo a cargo de nuestra colegiada Maripi. María Alcantarilla es licenciada en periodismo, ha trabajado en arte audiovisual, pintura y fotografía. Su obra ha sido expuesta en galerías de arte contemporáneo como
Colorida Art Gallery de Lisboa, Carolina Rojo Zaragoza o Slow Track en Madrid, y ha llevado a cabo colaboraciones gráficas con editoriales y medios de comunicación como El País, Le Monde Diplomatique o El Rapto de Europa, y con otros narradores españoles como Juan Bonilla. Es autora, entre otras, de Ella, Invierno, La Edad de la Ignorancia, Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, Introducción al Límite, Premio de los Libreros Independientes Españoles, El agua de tu sombra, primer premio de poesía multimedia Poemad, La verdad y su doble, Memoria albina, Un acto solidario, El cielo de abajo, la escritura del cuerpo. Actualmente es directora del Laboratorio de Escritura con sede en Cádiz, capital, y comisaria en el Centro Andaluz de las Artes Plásticas y Audiovisuales. La exposición que vamos a inaugurar es un recorrido que ahonda en la ciudad como escenario donde los cuerpos se despliegan, se encuentran y se transforman mutuamente. Por ello, invita a recorrer la superficie compartida, donde cada cuerpo es un lugar de inscripciones primarias y cada calle, plaza, zaguán o esquina se convierte en un mapa semántico. Las imágenes aquí reunidas en esta muestra exploran la relación íntima y política entre el espacio urbano y la fenomenología de nuestros cuerpos. Cada imagen nos invita a un viaje emocional, revelando la diversidad de experiencias que nos pueblan, desafiando perspectivas y visibilizando las identidades anónimas. Esta muestra invita a mirar desde la complicidad entre arte, filosofía y vida cotidiana, a descubrir en cada fotografía los hilos invisibles que nos unen y a celebrar la belleza de recrear constantemente nuestra arquitectura íntima desde el espacio externo. Vamos a pasar ahora a verla más en detalle y nos acompañará María para explicarnos un poquito más in situ. Muchas gracias, María.